decíamos, aquí en Colombia. ¿Cuántos le dan la bienvenida en esta mañana? Y saludo también a su esposa que está allí. Que el Señor la bendiga mucho. Gloria al Señor. Mi pastor con todos nosotros. Gracias. Bendiga mucho. Glorias sean dadas al Rey. ¿Cuántos podemos seguir adorando al Señor? Saludamos a nuestras autoridades en el Señor, a nuestro muy amado presidente, el reverendo José Arturo Soto, a toda la Junta de Oficiales a nivel internacional, a nuestro supervisor aquí en Colombia, nuestro hermano y amigo, el reverendo Pablo Castro, a toda la Junta de Oficiales nacionales de aquí del país, a todo el liderazgo hermoso de los jóvenes, de los juveniles, a nuestro pastor y amigo, el oficial Wilson, y a esta juventud hermosa de Cali, Colombia. Dios les bendiga a todos. Mientras estaba allí, veía el mover de Dios extraordinario, hermano, poderoso. Y quiero decirles a todos los que nos siguen a través de las redes que aquí en Cali, Colombia, hay una convención y se está celebrando un culto de jóvenes llenos de la gloria de Dios. Jóvenes que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Jóvenes que se mueven a través del Espíritu Santo, y es glorioso estar en medio de ustedes. Para mí es un honor, un privilegio, hermanos, estar aquí, el cual le agradezco a Dios primeramente y a nuestro presidente por darnos la oportunidad. Y tengo el privilegio de estar aquí en Colombia por cuarto año consecutivo, así que es que me ha gustado estar en medio de ustedes. Y me acompaña en esta ocasión mi amada esposa, una esposa muy hermosa que el Señor me ha entregado. Ya llevamos 23 años de casado, y es la hermana Rebeca Jiménez. Quiero que nos levante la manita desde allí. Gloria a Dios. Doy gloria a Dios por ella y por mis amadas hijas que deben de estar ahí conectaditas. Tengo 3 hijas, una de 20, una de 17, Raquel es la mayor, Débora de 17 y Sarita o Sara de 14. Así que comprendo o tengo una familia de 3 hermosas chicas que también adoran y glorifican al Señor como ustedes, jóvenes. No estoy muy lejos de la juventud. Amén, gloria al Señor. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, y mientras vamos buscando la palabra del Señor que se encuentra en Génesis capítulo 37, quiero aprovechar la oportunidad y entregarles unos saludos de nuestro nuevo supervisor allá en Puerto Rico, el reverendo Héctor de León. Me dijo: salúdame a todos los hermanos allá en Colombia. ¿Cuántos reciben el saludo de nuestro supervisor desde allá, desde Puerto Rico? Amén, gloria al Señor. Génesis capítulo 37. Mi alma adora al Señor. Del versículo 1 al 11. Y correremos por ahí en algunos otros versículos del libro de Génesis. Cuando lo tengamos, pueden decir amén. Saludamos a todos los que están conectados aquí a través de la página de Betel, Colombia. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso tendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Predicaremos bajo el tema: jóvenes que alcanzan sus sueños en medio de una crisis familiar. Jóvenes que alcanzan sus sueños en medio de una crisis familiar. Dios, delante de tu presencia estamos. No te pido que me quites, sino que me utilices. De antemano yo te doy toda la gloria y toda la honra, porque tú sabes que toda la gloria y la honra es tuya, que yo dependo total y exclusivamente de usted. Aleluya. Te pido que a través de tu palabra tú sanes, tú salves, tú libertes, tú restaures, tú bautices, hagas prodigios, maravillas y señales como solamente tú puedes hacerlas, Señor. De antemano te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Se pueden sentar dando un gloria a Dios ahí bien fuerte. Esta historia que acabamos de leer, o parte de ella, en Génesis 37, se sitúa en Canaán, la tierra prometida a los patriarcas, donde Jacob y su familia viven como peregrinos entre otras tribus, reflejando la historia de Dios que aún está en desarrollo. Y marca el inicio de la historia de un joven llamado José. Un relato familiar donde se refleja el favoritismo de un padre, la envidia y la traición de unos hermanos, culminando con la venta de José a mercaderes que lo llevan a Egipto, un evento crucial que conecta y prepara el escenario para la preservación del linaje de Israel en tiempos de hambruna. Ahora bien, muchos jóvenes piensan que para alcanzar sus sueños o los sueños de Dios deben de venir de familias perfectas, familias sin conflictos ni heridas. Pero la Biblia nos muestra que Dios no cancela los sueños por causa de crisis familiares. Dije, la Biblia nos muestra que Dios no cancela los sueños por causa de crisis familiares. José es un joven con sueños divinos, pero vive en una familia dividida, en un hogar lleno de celos, lleno de traiciones, con unos hermanos que lo odiaban, que lo maltrataban. Y aún así, Dios cumple su propósito, porque la crisis no detienen los sueños. Yo no sé cómo tú has llegado en esta hora. Yo no sé las crisis y los problemas que tú estás atravesando. Pero sabemos que cada uno de ustedes tienen sueños, tienen metas y tienen propósitos de Dios. Pero esa crisis, ese problema no lo va a detener. Usted alcanzará sus sueños. Dije, usted alcanzará sus sueños. Usted alcanzará sus propósitos en Dios. Alabado sea el Señor. José estaba rodeado de muchas situaciones difíciles. Gloria al Señor. Y hoy veremos la historia de un joven llamado José, la cual
Dios a través del proceso, y se cantaba aquí una vasija procesada, a través del proceso, Dios a través de las luchas, Dios a través de las pruebas, aleluya, pudo ver sus sueños cumplidos. Y esto lo vamos a analizar a través de 5 puntos. Y el primero es que Dios da sueños a un joven en medio de familia que no son perfectas. Aquí no todos los que estamos somos hijos del altar. No todos somos hijos del altar. Por ejemplo, mi caso, yo vengo de una familia donde mi padre se dedicaba al alcohol, al juego. Mi mamá no servía al Señor. A pesar de esto, eran excelentes padres. Y tuve la bendición de que mi padre, a pesar de vivir en esa condición, nos obligaba a ir a una iglesia. Él nunca iba a la iglesia, pero a nosotros, los 6 hermanos, nos obligó a ir a una iglesia. Así que no vengo de un hogar, aleluya, de padres cristianos, de padres pastores, pero Dios hizo de mí un joven con sueños, aleluya. Y hoy por hoy doy la gloria y la honra al Señor, porque me ha permitido alcanzar algunos sueños, y todo ha sido por su gracia, todo ha sido para la gloria de Él. Digo esto no para hablar de mi persona, sino para que tú te identifiques. Estás viviendo en un hogar disfuncional, un hogar donde tus padres se pelean, un hogar donde tu padre es alcohólico, un lugar donde tu madre quizás, aleluya, no le sirva al Señor, pero tú estás aquí. Quiero darte buenas noticias. Dije, quiero darte buenas noticias. Dios tiene propósitos contigo. Alabanzas al Cordero de Dios. José era un joven de aproximadamente 17 años cuando Dios le reveló sus propósitos a través de unos sueños. Pero esos sueños nacieron en medio de una familia disfuncional, donde Jacob le favorecía, pero sus hermanos le aborrecían. No había una comunicación sana o una comunicación familiar sana, pues había resentimiento. Pero aún en medio de todo esto que le rodeaba a José, Dios le otorgó sueños. Así que Dios no espera que tu entorno sea ideal y perfecto para hablarte. No esperes que tu entorno, lo que te rodea, sea perfecto para hablarte, para separarte, para señalarte. En medio de tu entorno, en medio de tu situación, Dios te ha señalado, Dios te ha llamado. Yo estoy hablando con jóvenes, aleluya, que entiendo que tienen sueños. Yo estoy hablando con jóvenes que entiendo que Dios tiene propósitos con ellos. Y es a través de esta historia que vemos que Dios nos da sueños. No da sueños según tu familia, sino que da sueños según tu propósito. Dios no da sueños según tu familia. La familia hay que amarla, hay que honrar a nuestros padres aunque no les sirvan al Señor. Pero lamentablemente no todos los que estamos aquí vivimos en un núcleo familiar cristiano o muy sano. Aleluya. Pero aún así, gloria al Señor, Dios te da sueños porque Él tiene propósitos contigo. Tal vez vienes de un hogar roto, tal vez vienes de un hogar de divorciados, tal vez tus padres no te apoyan, o incluso no te crean capaz de lograr tus sueños y tus metas, o tal vez hay rechazo. Pero hoy Dios me ha entregado esta palabra para que veamos lo que Él puede hacer con nosotros. A pesar de lo duro que haya sido tu niñez, a pesar de lo duro que haya sido tu adolescencia, a pesar de lo duro que haya sido tu juventud, Dios tiene propósitos y planes contigo. No definen las situaciones el final de tu vida. Lo que tú estás viviendo hoy no es el final. Dios te está procesando. Este mensaje no es solo para los jóvenes. Este mensaje no es solo para los jóvenes.
sino que es para todos los que estamos aquí, que aún no hemos visto nuestros sueños y propósitos cumplidos. Permítame decirle algo: si tú estás aquí hoy, todavía Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. El segundo punto es la túnica y los sueños que Dios le dio a José, que muchas veces despiertan celos, despiertan envidia. Los hermanos de José lo llegaron a odiar por dos cosas: uno, por la túnica que le hubo regalado su padre, y dos, por sus sueños. Y cuando nosotros hablamos de esa túnica de colores de José, esta representa el favor y la elección del Padre, no basada en méritos humanos. Esa túnica que su padre le habría otorgado era una elección, no basada en méritos humanos. Así que esto no se trata del apellido que yo pueda llevar, no se trata de los años que yo pueda tener, no se trata si soy así caleño como somos nosotros los morenitos, no se trata si soy blanquito, no se trata si somos llenitos, altos. Gloria al nombre del Señor. Esto se trata de que el manto que el Padre ha puesto sobre esta juventud le está diciendo: yo soy el que los he eleccionado, los he señalado, porque propósitos grandes tengo. Basalaya. No es basado en méritos humanos. Toda la gloria siempre será del Señor. Toda la honra siempre será del Señor. Fui señalado para cantar, gloria a Dios. Fui señalado para tocar un instrumento, gloria a Dios. Fui señalado para estar en el estacionamiento, gloria a Dios. En cualquier tarea que estemos, damos gloria a Dios. Y si no estamos en alguna función, desde ese asiento, usted también dele gloria a Dios, porque en algún momento dado Dios también a usted lo pondrá. La túnica de colores nos habla de identidad y posición. La túnica distinguía a José del resto de los hermanos, y cada vez que sus hermanos lo veían con esa túnica de colores, era odiado por ellos. Era una ropa de autoridad, hablaba de herencia. Esa túnica revelaba que José tenía un destino diferente. Y esa túnica nos dice que Dios nos da identidad antes de darnos funciones. Dios te da una identidad antes de darte funciones. Y la identidad que nosotros tenemos como cristianos implica un llamado a una vida de fe. Así que usted refleja el manto o la identidad de Dios cuando usted vive una vida de fe, una vida de servicio y una vida de transformación cimentada en Jesús. El manto no es otra cosa que usted vivir una vida a la altura de lo que Dios demanda a través de su palabra. Hoy no tenemos un manto de colores, pero hoy tenemos algo que se llama testimonio, que donde quiera que usted se para, la gente va a ver: este joven tiene algo distinto. Los colores que refleja el rostro de ese joven no es el mismo. De esa juventud, de ese juvenil, no son los mismos que de cualquier otro joven. Es que usted tiene el manto, usted ha sido seleccionado, aleluya, por Dios. Y los posiciona. Significa que Dios te coloca en un lugar, en una situación o una relación espiritual específica. Antes de otorgarte las funciones, Dios te posiciona. La túnica de colores de José también nos habla del propósito y el llamado. Este anunciaba un futuro de autoridad,
Pero esta despertó celos porque hablaba de lo que José llegaría a ser. El llamado visible siempre provocará oposición. Siempre provocará oposición. Es algo que usted, joven, debe de entender. El enemigo jamás estará contento con que Dios te ministre y te diga: serás un instrumento mío. Te he llamado a ser un predicador, a ser un pastor. Que usted esté estudiando en el instituto y se esté preparando para ser un maestro. Que usted esté colaborando en la iglesia junto a su pastor. Que usted esté dentro de una directiva. Alabado sea el Señor. El enemigo no va a estar contento. Y muchas veces se dejan usar personas, y el enemigo cumple sus objetivos a través de esas personas. Pero aquí no hay personas que se dejan utilizar por el enemigo para hacer tropezar al hermano. De aquí no hay ninguno, ¿verdad que no? Pero siempre va a provocar oposición. Gloria al Señor. La túnica fue la razón visible del odio de sus hermanos. Lo odiaban. Y esto nos enseña que el favor de Dios no elimina las pruebas ni la oposición. Al contrario, muchas veces las provoca. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da, otros intentarán quitártelo. Pero yo te voy a dar un consejo que una pastora me dio, y le voy a enviar saludos desde aquí. La pastora Edith Figueroa, la esposa del reverendo Margaro Figueroa, es oficial internacional. Me dijo: Luis, ¿sabes qué, hijo? Aquí no hay que correr, aquí no hay que hacer fuerza, aquí no hay que empujar a nadie, porque lo que Dios te ha señalado para ti, no habrá quien te lo quite para dárselo a otro. Joven, lo que Dios ha separado para ti, no te lo va a quitar a ti y dárselo a otro. Dios tiene suficiente provisión, hay suficiente trabajo. No puedes entrar en la envidia de otro. Aleluya. Busca tu propósito, busca tu sueño. Dios te lo ha dado, Dios te lo va a entregar. No es que se lo quitará a otro para dármelo a mí. No es que te lo quitará a ti para dárselo a otro. Es que Dios tiene sueño y propósito con toda esta juventud de aquí de Cali, Colombia. Vamos, levanta sus manos y adora al Señor. La túnica de colores de José es la prueba del carácter. Sin embargo, la túnica fue quitada, pero el sueño no se lo pudieron quitar. El propósito no se lo pudieron quitar. Cuando usted analiza la historia del versículo 18 y básicamente, exactamente en el 23, José fue en busca de sus hermanos y relata la historia que cuando los encontró, ellos planearon su muerte. Y cuando José fue en busca de ellos, lo primero que hicieron cuando le echaron mano, fue que le quitaron la túnica especial de colores, lo que les causaba celo, y lo arrojan a una cisterna vacía antes de venderlo como esclavo a mercaderes israelitas, quienes los llevaron a Egipto. Pero me llama la atención que lo primero que hicieron fue que le quitaron la túnica. Era como decir: esto que tanto vemos en ti, que nos aborrece, que nos quita el sueño, ese brillo, joven, que usted tiene, esa gracia que Dios le ha dado, esa unción del Espíritu de Dios para usted danzar, hablar en lenguas, provocar un avivamiento en medio del lugar donde usted se encuentre, eso es dado por Dios. Oh, a los sacerdotes, gloria al Señor, el sacerdote no se colocaba la indumentaria, no, a él lo investían. Era otro que lo investía, hablando de que la investidura y el poder viene de Dios.
Somos vasijas de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres. Te podrán quitar tu túnica, pero no te quitarán el sueño. Te podrán empujar, te podrán criticar, pero jamás podrán impedir el propósito de Dios en su vida. Se va a cumplir. Dije, se va a cumplir. Yo no sé si por allá lo han entendido o me escuchan bien. La túnica, aleluya, te la podrán cambiar, pero no podrán cambiar el propósito divino. Shahey. Ahora, algo sumamente importante es que Dios permitió que perdiera la prenda. Dios lo permitió. Antes de vestirlo de lino en Egipto, fue despojado de su túnica. En Génesis 41-42 dice que Faraón lo vistió de lino finísimo. Así que vemos la transición de esa túnica. De la túnica del padre a una túnica manchada, porque todos sabemos, voy corriendo con la historia, que cuando a él le echaron mano, lo tiraron a una cisterna y lo vendieron. Se quedaron con la túnica y planearon mancharla con sangre de un cabro y llevarla a su padre para decirle fue que un animal lo atacó. Así que esa túnica del padre luego pasa a ser una túnica manchada. Luego lo venden y él llega a ser esclavo. Así que ahora la túnica que tiene es la de esclavo. Y luego llega a ser vestido con una túnica de gobernador. Esto me habla de procesos. Jóvenes, ustedes van a atravesar procesos. Los procesos serán dolorosos. Los procesos serán duros. Y los hijos de pastores tendrán que atravesar procesos difíciles. Verán, aleluya, en momentos a sus padres preocupados, llorando. Pero usted no se amargue. Aleluya, usted ore, porque ese es el proceso que nos ha tocado vivir a nosotros como pastores. Y a ustedes como hijos, eso les dará crecimiento, les dará madurez. Aleluya, no permita que su corazón se dañe. No permita que su corazón, aleluya, se afecte. Ore al Señor, manténgase firme en el propósito de Dios. Dios permite que en medio del proceso muchas veces te cambien la túnica, pero jamás te podrán cambiar el plan de Dios para tu vida. Esa túnica revela el favor del Padre, ¿verdad? Pero también el proceso del carácter. Cada vestidura o vestimenta o manto, gloria al Señor, túnica que José fue llevando, revelaba un carácter. Y ustedes y yo tenemos carácter, tenemos una personalidad que se va desarrollando a través del proceso. Después de haber hablado de la túnica, lo otro que creó envidia y celo en los hermanos fueron sus sueños. Aleluya, los sueños de José no fueron simples imágenes nocturnas, hablaban de una verdadera profecía. Aleluya, profundas sobre el propósito de Dios en su vida. Porque los sueños revelan los planes de Dios en la vida de José. Los sueños revelaron el final desde el principio. Los sueños revelaron el final desde el principio. José aún era joven, inmaduro, sin posiciones, pero Dios ya mostraba su destino. Porque Dios es eterno. A Dios no lo dividen los tiempos. A Dios no lo divide el pasado, el presente y el futuro. Dios es, ha sido y siempre será. Por eso que en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué principio habla? Del nuestro. Pero Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios,
y el verbo era con Dios. ¿De qué principio habla? Del eterno. Juan está diciendo, desde antes de nosotros ya había un principio. Desde antes de nosotros ya Dios existía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que lo que usted hoy no pueda entender, tranquilo, porque Dios simplemente te está mostrando a veces lo que va a ser de ti al final, pero el proceso te tocará atravesarlo. El proceso te tocará vivirlo. Van a haber lágrimas, van a haber tropiezos, van a haber caídas. Aleluya, pero ahí estará el poder de Dios. Ahí estará su palabra para alumbrar tu camino. Aleluya, y llegarás, y llegarás. Yo creo que usted llegará. Mi alma adora al Señor. Dios estaba revelando el propósito antes de revelar el proceso. No hay forma de cómo usted llegar a un propósito de parte de Dios sin atravesar los procesos. No hay forma. Habrán personas que querrán brincar los procesos, pero cuando llegan se darán cuenta que algo brincaron. Si usted va a lo que son las etapas de un niño, los niños comienzan moviéndose, volteándose, gatean, luego se levantan, caminan y todo ese proceso se va dando. Si un niño brinca el proceso, por ejemplo, de gatear, ¿qué ocurre? Y camina, después se reflejará en sus habilidades motoras y en otras áreas. Por eso es importante que usted entienda que los procesos de Dios son importantes. Que usted y yo comprendamos que aunque sean duros de atravesar, es el camino correcto. Aleluya, Jesús dijo, Señor, allá en Getsemaní, Señor, allí estaba en una agonía tremenda. Aleluya, y allí estaba sudando, gimiendo, intercediendo, y dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero después dijo, no, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús entendía el propósito, aleluya, pero también sabía que el proceso iba a ser complejo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que atravesó todo ese proceso. Llegó a la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros, y antes de expirar dijo, consumado es. Ya todo está cumplido. Pude cumplir el proceso. Aleluya, pude atravesar el proceso. Llegué a mi destino final, era la cruz. Y mientras el diablo estaba así, gozándose y diciéndose, aleluya, lo terminamos. Lo matamos, lo crucificamos. Aleluya, él no sabía que él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo soy el autor de la vida. Yo la voy a entregar, pero al tercer día voy a resucitar. Y al tercer día resucitó con poder, con gloria. Hoy se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Qué maravilloso es hablar de Jesucristo. Y Él conoce procesos. Así que Él conoce lo que tú estás atravesando. Los sueños hablan de soberanía de Dios. Las gavillas y los astros no eligieron inclinarse. Dios lo determinó. Dios es el que determina. No era ambición de José, era un decreto divino. Por eso es que usted no debe de andar haciendo fuerza, porque si es un decreto divino, cuando Dios habla, cuando Dios abre, cuando Dios cierra, alabado sea el Señor. Nadie pudo impedir lo que Dios decretó para José, y nadie podrá impedir lo que Dios determinó para ti. Dije nadie.
Y cuando nadie es nadie, alabado sea el Señor. Los sueños de José nos hablan de autoridad. Pero el sueño de las gavillas habla de provisión y administración. José gobernaría en el ámbito del trabajo, de la economía, del sustento. Segundo sueño, sol, luna y estrella, habla de un gobierno mayor, autoridad espiritual, autoridad familiar. Apunta a una esfera más alta de dominio. Por eso en mi introducción hablaba con estos jóvenes que están aquí, que su familia no sirven al Señor. Llegó el momento en mi vida que el único que servía al Señor de mis 5 hermanos, somos 6, era yo. Que ni mi papá ni mi mamá servían al Señor. Y seguíamos ahí orando, compartiendo con ellos. No les dimos la espalda tampoco porque son nuestras familias. No compartía muchas cosas de ellos. Siempre recibí su respeto, siempre recibí su amor. Así que siempre hemos estado unidos sirviéndole al Señor o no. ¿Qué ocurrió con el pasar de los tiempos? Que Dios siguió salvando a mis hermanos, uno a uno. Todos sirven al Señor. Los pastoreé a los 5. A mi mamá la pastoreé hasta que Dios determinó llevarla a su presencia. Alabado sea el Señor. A mi papá muy mayor, ya casi no asiste a la iglesia, pero también me dio la oportunidad de pastorearlo. Aleluya, por mi mente jamás pensó yo ser un pastor, mucho menos que iba a ser el instrumento que Dios utilizaría para salvar a mi familia. Por eso es que usted, aleluya, en el mundo espiritual es un fuerte, es un muro de contención. Oh, mi alma adora al Señor, que el enemigo quiere implorar, quiere hacer destruirlo, quiere echarlo al suelo, porque él sabe que mientras ese muro espiritual esté ahí, él tendrá límites. Dije, él tendrá límites. La iglesia del Señor tiene un poder que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Vamos, usted puede levantar sus manos y adorar a Dios. Joven, si usted es el único que sirve al Señor, siga sirviendo, siga llenándose de la presencia de Dios, siga buscando a Dios, que Dios le va a honrar su fidelidad. Los sueños anunciaban que aquellos que lo rechazaron un día se inclinarían ante él. Los sueños también representaban el conflicto que provoca la relación. Los sueños no produjeron celebración sino odio. Joven, hay sueños que usted no los debería declarar. No todo el mundo lo va a entender. Esto porque no todos pueden manejar lo que Dios te mostró. Nadie lo va a entender. Así que hay que ser discreto con lo que Dios te ha dicho. Una figura con la cual usted puede dialogar es con el pastor. Pastor, tuve este sueño. Dios me está tratando conmigo por esta línea. Y el pastor, con la sabiduría que Dios le ha entregado, lo encaminará y le dará el buen consejo para que usted pueda alcanzar lo que Dios le está mostrando. Los sueños nos hablan del proceso antes del cumplimiento. Pasaron más de 13 años antes de que José viera cumplido sus sueños. Pero atravesó prisiones, esclavitud, olvido. Pero todo eso formó un carácter en José. El sueño fue probado por el sufrimiento. Usted tiene unos sueños y va a sufrir. Va a sufrir. Quizás no sean las mejores noticias, pero Jesucristo dijo: en este mundo tú tendrás aflicción. Ah, ¿no me escucharon? En este mundo tú tendrás aflicción. Pero el mismo que lo dijo: pero no temas, porque yo a este mundo lo he vencido. A este mundo yo lo he vencido. Y si yo vencí, ustedes también van a vencer.
Oh, gloria al Señor. Así que atravesaremos por sufrimientos antes de ver cumplimiento de nuestros sueños. Los sueños cumplidos nos hablan de restauración y reconciliación. El cumplimiento no fue para venganza, sino para salvación. Dios no nos exalta para destruir, sino para preservar vidas. Y quiero explicarte esto ahora. Cuando usted atraviesa por procesos, habrá gente que lo malinterpretarán, que tratarán de impedir que usted alcance el proceso, que hablarán mal de usted, que lo empujarán. Pero como Dios es así, y si su corazón no se ha dañado, Dios lo va a seguir llevando, porque es el proceso de Dios. Llegará el momento en que todas esas personas estarán quizás bajo su liderazgo, dependerán de sus decisiones. Mi alma adora al Señor. Pero Dios no nos exalta o nos lleva a posiciones para destruir, sino para preservar vidas. Algo sumamente importante es que Dios te muestra el sueño, pero el proceso es el que te prepara para sostenerlo. Dios te da un sueño y usted va caminando por ahí, por ese proceso, y ese sueño, te va a dar la motivación, su palabra, su Santo Espíritu, para poder seguir caminando. Es por eso que se burlaban de él, le dijeron el soñador, menospreciaban lo que Dios había puesto en su corazón. No todo el mundo celebrará lo que Dios quiere hacer contigo, ni siquiera tu familia. No todo el mundo lo celebrará. A veces la oposición más fuerte no viene de afuera, viene de adentro. No todos entenderán tu llamado, no todos creerán en tu futuro, no todos aplaudirán tu fe, pero una cosa es segura, que el rechazo no invalidará tu sueño. Una cosa es segura, que aunque otros no entiendan tu llamado, gloria al Señor, Dios cumplirá sus propósitos. El punto número 3, y voy corriendo: la crisis familiar puede impulsarte para que alcances tus sueños y no para que renuncies a ellos. Traicionado por sus hermanos, echado en una cisterna, y la cisterna, mientras que los hermanos pensaron que iba a ser el final, fue el lugar que el Señor utilizó para preservación de su muerte, porque la cisterna no tenía agua. Dice que la cisterna estaba vacía, y aunque fue lanzado ahí para dañarlo, Dios utilizó esa cisterna para proteger su vida. Hay lugares donde aparente y alegadamente vas a morir, pero Dios los usará para guardarte. Hay lugares donde el enemigo pensará que te ha, aleluya, vencido, pero será el lugar de tu mayor victoria. La cisterna detuvo un mal mayor. Ellos querían matarlo, unos sí y otros no. La cisterna interrumpió el asesinato. Dios usó ese lugar para frenar la muerte. A veces Dios permite una prueba para liberarte de algo peor. La cisterna separó a José de un ambiente completamente tóxico. Ya allí estaba solo. Alabado sea el Señor. Fue sacado del círculo del odio, del círculo de la violencia, del círculo de los celos. La cisterna fue una transición entre lo viejo, las situaciones, y lo nuevo, las bendiciones que Dios tendría para él. Dios te saca, aleluya, aunque duela, de los lugares que no te convienen. Jóvenes, hay lugares que no te convendrán estar.
Hay amistades que no te convendrán tener. Y usted dirá, si yo la consideraba mi amiga, si yo lo consideraba mi amigo, mira cómo me traicionó. No lo puedes ver como un enemigo. Es que Dios te está librando, Dios te está separando, Dios te está encaminando. Y esa amistad o ese noviazgo no te convendría. Alabado sea el Señor. La cisterna fue un lugar silencioso donde Dios pudo trabajar con él a solas desde su interior. Antes de levantarlo, Dios lo quebrantó. Dios forma el carácter en los lugares donde nadie te ve. Dije, Dios forma el carácter en los lugares donde nadie te ve. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando el rey tenía miedo, cuando el pueblo tenía miedo, cuando sus hermanos tenían miedo, él llegó allí con unos panes y unos quesos que su padre le había enviado a sus hermanos. Y cuando vio a este gigante, usted conoce bien la historia. ¿Y qué le darán al que venza a este incircunciso? Todo el mundo veía un gigante. Todo el mundo veía una figura imponente, invencible. Pero aquel que estaba en el campo, aquel que Dios estaba trabajando con él, aquel que Dios estaba, gloria al Señor, procesando en el lugar donde nadie lo veía, en aquel proceso mataba leones y osos con sus manos. En aquel proceso conocían los pactos. Porque cuando él vio el gigante, no lo llamó gigante, le dijo, incircunciso es este. Así que él conocía el pacto. Él dijo, nosotros tenemos la circuncisión, nosotros somos los del pacto, nosotros somos los de la bendición. Y lo que yo fui capacitado en aquel lugar, lo mismo lo voy a aplicar aquí. Y este será como uno de ellos. Dios está buscando jóvenes que conozcan el pacto. Dios está buscando jóvenes que confíen en Dios. Dios está buscando jóvenes que entiendan que hay veces que vas a pasar procesos solos. Aleluya, que nadie llegará. Mi alma adora a Dios. ¿Acaso Sadrach, Mesach y Abednego no eran contemporáneos con Daniel? Y cuando se hizo aquel decreto, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adorando a mi Señor. Yo no voy a adorar esa estatua. Bueno, pues vas para el horno. Calentémoslo 7 veces más. Ellos dijeron, mi Dios tiene el poder para librarnos. Pero aunque no lo haga, como quiera, no me voy a doblegar delante de la estatua. Y allí estaba. Y lo metieron en el horno. Mi pregunta es, ¿dónde estaba Daniel? Yo no lo veo en la historia. No hay problema. Les voy a decir por qué no hay problema. Porque habrá momentos que aún ni nosotros como pastores estaremos al lado suyo, porque es el proceso que te tocará vivir. Aquí lo importante es que cuando echaron a aquellos jóvenes al horno, aleluya, echaron 3 y apareció un cuarto. Ese cuarto, que aleluya, que Nabucodonosor dijo, no eran 3. No eran 3. ¿Y por qué yo veo un cuarto? Y ese cuarto es distinto, tiene algo diferente, es semejante a los hijos de los dioses. Hay algo que está pasando ahí. Aleluya. Daniel no apareció. Quizás tu pastor no llegará en algún momento dado. Quizás tu hermano, tu amigo no llegará. Pero el cuarto que estuvo en el horno estará contigo en el proceso. Estará contigo en el proceso. Joven fui y he envejecido. Ya tengo 50 años. Aleluya. Y quiero decirles algo, nunca me ha fallado el cuarto. Siempre ha estado conmigo en los momentos de mayor dificultad.
Aleluya, y he aprendido que cuando está el Hijo de Dios conmigo, aleluya, con respeto de todos los demás, es suficiente que esté Él conmigo. Malo sería que esté todo el mundo con usted y Dios no esté con usted. La cisterna fue como un puente para su destino. Desde la cisterna fue vendido a Egipto. Así que podemos decir que sin cisterna no hay Egipto. Y sin Egipto no hay palacio. La cisterna, joven, no es tu final, es tu traslado. Yo no sé en qué etapa tú te encuentras, pero quiero decirle que esa separación, esa cisterna, es el comienzo de tu traslado. La cisterna enseñó a José a confiar solo en Dios. Yo me lo imagino allí tirado, llorando. Son mis hermanos los que me están haciendo este mal. No había padre, no había hermano, no había salida, no había túnica, pero sí había un Dios. Sí estaba el Dios que le había dado sus sueños. Sí estaba el Dios que lo había elegido. Sí estaba el Dios que lo había posicionado, que lo iba a posicionar. Dios a veces te deja sin apoyos para convertirse Él en tu único apoyo, para que aprendas a depender de Él, a confiar en Él en todo momento. La cisterna donde otros te tiran, Dios la convierte en un taller de formación. A mí me han tirado en cisternas. Yo he estado en cisternas. Y si usted no ha estado en cisternas, estará en cisternas. Pero allí, la cisterna se convirtió en una protección, en una transición, en una separación, en una formación. Dios le dio dirección y también José aprendió a depender de Dios. Dios no permitió la cisterna para destruir a José, sino para dirigirlo. El punto número 4, y son 5, así que vamos avanzando. Él fue vendido como esclavo. Dios lo movió al lugar donde su propósito se cumpliría, pero lo lleva como esclavo. Egipto no fue casualidad. Allí estaba el palacio, allí estaba el gobierno, allí estaría la futura nación. La esclavitud fue el transporte al cumplimiento del propósito. Dios usa caminos dolorosos para llevarnos a lugares correctos. Dios usa caminos dolorosos, pero nos lleva a lugares correctos. Por eso este camino es estrecho. El camino que lleva a la salvación es estrecho. Solo cabemos nosotros. No cabe en ningún embarque, ninguna maleta del mundo. Solo cabemos nosotros y la sangre del Cordero en nuestra vida. Y llegaremos al cielo. Será un destino maravilloso encontrarnos con Dios. Ahora, el otro camino que es amplio y es espacioso, ese llega a la perdición, pero ese no lo queremos. Y si hay aquí algún joven, algún adulto, alguna visita, usted de aquí debe de salir con Cristo en su corazón, entendiendo que también Dios cuenta contigo, entendiendo que también estás en los planes y los propósitos para salvación en el corazón de Dios. Antes de José ver sus sueños cumplidos, Dios lo entrenó en autoridad, comenzando desde abajo. Como esclavo, aprendió a obedecer, aprendió a administrar lo ajeno, aprendió a servir con excelencia. Antes de gobernar, tuvo que servir. El que no sabe servir,
no está listo para liderar. Antes lo decían de otra forma. Pero el que no sabe servir no está listo para liderar. Si usted es joven hoy no es un buen alumno, mañana no será un buen maestro. Esa es la realidad. Antes de José ver sus sueños cumplidos, Dios probó su fidelidad y pureza de corazón. Allá en la casa de Potifar, donde lo llevaron con su amo, desde que la esposa de este hombre lo vio, se enamoró de él. Y Dios nos ve, el enemigo nos ve a nosotros. Y no es que nosotros seamos los más elegantes, es que el enemigo lo que quiere es robarte la gracia que hay en ti de Dios. Y Dios dice su palabra que Dios, donde quiera que iba, Dios estaba con él. Dios lo bendecía. Y aquí esta mujer quiso que se acostara con él, pero él fue fiel a su amo, fiel a su líder y fiel al Señor. Y Dios, donde quiera que nos coloque, exigirá de nosotros fidelidad a nuestros líderes y al Señor. Él permaneció fiel, prefirió huir, honró a Dios en secreto, nadie lo estaba viendo. Su carácter fue probado muy lejos de casa y fue aprobado, hermanos, porque la integridad revela, aleluya, lo que es usted y lo que soy yo cuando nadie nos ve. Y eso es lo que Dios conoce. Nosotros podemos aplaudir, cantar, correr, predicar, hacer muchas cosas, pero ¿qué tal de nuestra integridad? ¿Qué tal cuando estamos solos? ¿Será lo mismo lo que decimos y lo que hacemos? Gloria al Señor. Antes de José ver sus sueños cumplidos, Dios le dio un favor sobrenatural en la esclavitud. Dios se lo dio. Dios estaba con José. José prosperó siendo esclavo porque Dios estaba con él. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier posición. No importa tu posición, si Dios está contigo, avanza. Si Dios está contigo, camina. Si Dios está contigo, no te detenga. Aleluya. Allá José fue llevado a la cárcel, porque Dios conectó a José con personas claves para su futuro. La esclavitud lo llevó a la cárcel por la situación de la mujer de Potifar, y la cárcel lo conectó con el copero, lo conectó con el panadero e indirectamente lo conectó con el faraón. Cada eslabón lo acercó al trono. Cada eslabón lo acercó a su destino final. Estoy hablando con jóvenes que, a pesar de las crisis en sus familias, van a alcanzar sus sueños. Quiero decirte que cada eslabón, cada etapa, cada proceso te va acercando al lugar donde Dios te va a posicionar. Dios por tiempo pondrá personas para cumplir planes eternos en su vida. Antes de José ver sus sueños cumplidos, Dios formó en él humildad y compasión. Alabado sea el Señor. Cuando llegó al palacio, José no se exaltó. Cuando llegó al palacio, José no se exaltó. Usted sabe que dentro de la historia, cuando él estaba en la cárcel, interpretó unos sueños al copero, al panadero. Los sueños Dios se los reveló, se cumplieron. Después el rey estaba afligido por un sueño que no entendía. Pero José le dijo a ellos: cuando estén delante del rey, acuérdense de mí. ¿Qué va? Se le olvidó. 2 años más preso. Pero no es que se le haya olvidado a ellos,
es que Dios tenía un plan y la fecha exacta. El crono de Dios no es como el crono nuestro. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Quizás vas a estar un tiempo en esa aflicción, pero es el tiempo que Dios ha determinado. Al interpretar ese sueño que nadie pudo interpretar, ¿recuerdan de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas? Dios lo saca de la cárcel y lo posiciona en un alto lugar que no había persona más grande que él después del rey. Todo el rey se lo había puesto a su cargo menos su esposa. Todo, hermano. Pasaron los años. Gloria al Señor. Y este esclavo no se convirtió en un orgulloso, pues el sufrimiento bien llevado produce humildad. Por eso es que los procesos son hermosos, porque cuando Dios te posiciona, no miras por encima del hombro al otro. No piensas que estás aquí porque son tus cualidades, tus capacidades, tu elocuencia, tu verbo. No es eso. Es la pura misericordia y gracia de Dios. Antes de José ver tus sueños cumplidos, Dios preparó a José para ser el salvador de muchos. La esclavitud no fue un castigo, fue una preparación para salvar a otros. De esclavo a gobernador, de víctima a proveedor. No olvidemos que todo esto ocurre por causa de una crisis familiar. Pero lo que ellos hicieron con maldad, Dios lo estaba utilizando como un proceso. Dios puede usar lo que te hirió para llevarte a donde Él quiere. Hay una frase, aleluya, esa frase es mía, hermano. Con toda humildad la digo. El proceso te forma o te desforma. Dije, el proceso te forma o te deforma. ¿Cuántos queremos ser formados? Hay que aceptar el proceso. Si no aceptamos el proceso, entonces vamos a comenzar a señalar al líder, al pastor, al otro, al hermano, y le echaremos la culpa a todo el mundo, aleluya, y no aceptaremos el proceso. Terminaremos dañados, golpeados, heridos y deformados. Pero aquí, aleluya, Dios me ha traído con esta palabra para que usted entienda que el final es un instrumento procesado, como se cantaba. Es un instrumento para la gloria y la honra del Señor. Dios puede usar lo que te hirió para llevarte a donde Él quiere. La cisterna no fue el final, era la transición. Así que el rechazo, aunque es muy doloroso, puede ser un empujón hasta de Dios. El rechazo a veces puede ser una motivación. La traición puede ser una puerta al destino. La esclavitud puede ser una escuela de formación, porque es Dios. Alabado sea el Señor. Y transforma el dolor en una plataforma para cumplir tus sueños. Dios sigue controlando el sueño, aun cuando el joven no entiende el proceso. José, yo supongo que no entendía nada, pero él se mantuvo. Y Dios se mantuvo con él. José de seguro posiblemente no entendía por qué era rechazado, por qué terminó lejos de su familia, por qué el sueño parecía morir. Pero aunque él no entendía, Dios nunca perdió el control. Tu entorno, tu situación no determinan lo que Dios está haciendo. Porque aunque acá en la tierra, no, usted recuerda la historia del rey Usías. En el año en que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo a Dios sentado en su trono alto y sublime. Él estaba en crisis,
el reinado estaba en crisis, la silla del trono estaba vacía aquí en la tierra, pero en el cielo había un Dios sentado en su trono, alto, sublime. Sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está con usted. Mi alma adora a Dios. A Dios no lo determinan las circunstancias. Dios lo que espera de usted es fidelidad y compromiso. Cuando tú, joven, no entiendes el camino por donde transitas, sepas algo: Dios ya ve el final. Tú no estás entendiendo por dónde estás caminando, pero te aseguro, hermano, es de seguro que Dios conoce el final. Sigue caminando. El sueño no depende del lugar donde estés, sino del Dios que te acompaña. El Dios que te acompaña es el que hace la diferencia. Tal vez hoy estás en Egipto, lejos de tu casa. Tu sueño parece detenido, pero una cosa yo estoy seguro, hermanos de aquí de Cali, Dios no ha terminado contigo. Dios está trabajando en tu vida. Todos los que nos están viendo a través de Betel Colombia, Dios no ha terminado contigo. El cumplimiento del sueño no era solo para José, sino para salvar a su familia. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 45, y ya estoy cerrando, no sé si los músicos me pueden acompañar con una música de fondo. Pasaron los años y el sueño que él le interpretó, gloria al Señor, se cumplió. Y hubo hambre, pero Dios le había dado la capacidad a él para que ese reino se preparase. Esa hambre alcanzó a su familia. Y cuando leemos del versículo 1 del capítulo 45, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, aquí él estaba recibiendo la visita de sus hermanos, buscando comida, buscando alimento, y se encuentran con un José. Yo abrí un paréntesis ahorita, pero lo voy a cerrar ahora. Dios te va a posicionar y te vas a encontrar con personas que te hizo la vida imposible, y ahora van a estar bajo tu cargo, bajo tus decisiones, bajo tu autoridad. ¿Qué vas a hacer? El diablo y la carne te van a decir: es el momento del desquite. Yo siento la presencia de Dios. En un momento de mi proceso, yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué viene esto a mi vida de gente que yo amo, de gente que valoro, de gente que respeto? Y el Señor me llevaba ahí a esta palabra y me decía: ¿tú ves ahí? Sí, Señor. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Ellos pudieron interpretar el sueño. Lo que no pudieron fue entenderlo. Y el Señor me decía: ellos no van a entender el proceso, porque no es con ellos que estoy trabajando, es contigo que estoy trabajando. Cuando José estuvo ahí,
se dio cuenta. Comenzó a llorar a gritos. Todo el mundo le escuchó. Fue como si una válvula de escape se hubiese destapado y todas sus emociones, todas sus heridas, todo lo que había provocado estos hermanos en él. Oh, mi alma adora al Señor. Él dijo José a sus hermanos: yo soy José. Ellos no lo habían conocido. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, yo soy vuestro hermano. Yo no soy sus enemigos, no les guardo rencor, los sigo considerando mis hermanos. Por eso Dios me hablaba y trabajaba conmigo y me decía: el producto final en ti debe de ser un corazón sano. Usted no puede permitir que su corazón se dañe. Aleluya. Yo soy vuestro hermano, al que vendiste en Egipto. Ahora pues no entristezcáis. Los vio tristes y les dijo: no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya habían 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y él dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteriormente sobre la tierra y para darlos vida por medio de la gran liberación. Él le dice así, él entendiendo el proceso, les dice: no me enviaste vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Vamos, alguien que alabe a Dios. José estaba sano. Le dijo: ustedes son mis hermanos. Ahora yo puedo entender el proceso. Y hay gente que están atravesando procesos duros y otros que atravesarán procesos difíciles. No podemos ver a nuestros hermanos. Yo no puedo ver a mis compañeros ministros como mis enemigos. Yo no puedo ver al líder de jóvenes como mi enemigo. Yo no puedo ver una zona y otra como si estuviéramos haciendo competencia o fuéramos rivales. Al final de este relato bíblico vemos a un José restaurado y posicionado por Dios en un lugar de privilegio en el reino, y estando allí recibió a sus hermanos para ayudarles en sus crisis y sus necesidades. Oye, pero él tenía 2 opciones. Él tenía 2 opciones: desquitarse o hacer lo que hizo. Perdonar, no guardar resentimiento, ayudar, socorrer. Es su familia, son sus hermanos. Todos somos familias. Jóvenes, damas, caballeros, todos somos familia. Somos la gran familia de la fe. Tenemos a un hermano, tenemos, aleluya,
Somos coherederos juntamente con Cristo. Tenemos a un Padre sentado en el trono. Todos vamos para el mismo lugar. José nos enseña que los sueños nacen en medio de caos, que la crisis no anula el llamado, que el rechazo no cancela el propósito, que Dios usa el proceso para formar carácter. Dios sigue levantando jóvenes, no tan solo jóvenes, sino hombres y mujeres que quieren alcanzar sus sueños, aun cuando sus familias están en crisis. Dios está en este lugar. Abasala y suiki. La vasija quebrantada, Abasala un ya. instrumento procesado. Dios está procesándote. Entienda lo que pasa. Esas lágrimas que estás Cristo le da derramando, forma de Dios las recoge en una redoma. Una vasija quebrantada, soy No un estás solo. instrumento procesado. No estás sola. Aunque no entiendan lo Dios que no se ha olvidado de pasa, ti. Cristo le da forma. Dios estuvo con José en la cisterna, está contigo en la Soy una cisterna. vasija quebrantada. Dios estuvo con José en la prueba y estará contigo en la prueba. Aunque no Dios estuvo con José en la cárcel y estará contigo en la cárcel. Y ese mismo Dios es el que te sacará de tu cisterna, de tu prueba, de tu tentación, aleluya, de tu cárcel, y te posicionará en lugares de privilegio, no para desquite, Soy un instrumento no para desquite, procesado. Aunque no entienda, no para decir cuando Dios me coloque tú verás lo que va a pasar. le da forma. No, cuando Dios te coloque haz la diferencia. Enseña que hay un Dios de amor. Aleluya. Pasa Mi alma adora al Señor. Gloria al Alfarero, estás aquí. No sé Hoy si hay con algún mucha amigo aquí. pena vengo a ti. ¿Habrá alguien que no le sirva al Señor? Diablo, Que esté por ahí, levante su mano. ¿Habrá alguien por ahí que no le sirva al Señor? poco Gloria a al poco Señor. me aparté. Mi alma adora a Dios. Yo me alejé. Nuestro pastor con nosotros. La soledad ha sido mi cobija. Me hace tanta falta tus caricias. Y soy una vasija quebrantada. Soy un instrumento procesado. Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a ese barro. Yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a ese barro. Yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a ese barro. Yo soy una vasija quebrantada, yo soy un instrumento procesado. Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a ese barro. Yo soy una Ahí está el Espíritu Santo trabajando con su corazón. Permítele un momentico más aquí y dile: Espíritu de Dios, aunque me duelen los procesos, aunque me duele el corazón, pero todo tu propósito se cumple en mi alma. Permítele ahí está Él. Es cierto, usted se pregunta muchas veces y a veces dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué he tenido que sufrir? Conforme al proceso, así mismo será. Según el tamaño de tu proceso, será el tamaño de tu bendición.
el tamaño de lo que Dios va a hacer con tu vida. Permítele a Él, dígale: Señor, aquí estoy. Trabaja conmigo, trabaja con mi carácter, trabaja con mi espíritu, mis pensamientos, mi cerebro, mi corazón, Señor. Aquí estoy, me rindo, me entrego aunque me duela, Señor, pero trabaja conmigo, Señor. Hoy no lo entiendes. Hicieron entender